Y bueno, nuestro café de hoy se titula Cuidado con tu alta voz. Cuidado con tu alta voz. Y es que todos nosotros tenemos una voz interna, es una voz silenciosa que está dentro de nosotros, esa voz que habla a nuestra mente, a nuestro corazón, esa voz interior, ¿cierto? Y hoy te quiero decir, cuidado con el altavoz porque definitivamente a veces ese altavoz no está en sintonía con el Señor. A veces esa voz interna no está alineada con lo que Dios nos ha prometido, no está alineada a la palabra de Dios. Y ese altavoz a veces se prende sin darnos cuenta. Yo no sé si a usted le ha pasado o a alguna de nosotras nos ha pasado que de repente entramos a una reunión de Zoom y no nos damos cuenta que el altavoz está prendido, ¿cierto? Y entonces empezamos a hablar allí, algunas mamás empiezan a discutir allá en el fondo con su esposo, con sus hijos, que lave los platos, que suba, que baje, que traiga, que no sé qué, y no se había dado cuenta que el altavoz estaba encendido. Y así nos puede pasar, no sé si alguna vez a usted le ha pasado, a mí me pasó alguna vez que estaba conversando con alguien y ese alguien pensó que había colgado el teléfono y resulta que no lo colgó y entonces siguió hablando allá y yo estaba escuchando sus conversaciones y yo, oh Dios mío, entonces colgué, porque definitivamente a veces no nos damos cuenta, porque ese altavoz a veces se enciende de manera inconsciente. Quiero hablarte del altavoz porque tenemos una voz interior que habla todo el tiempo. ¿Bajo qué criterios está guiada nuestra altavoz? Nuestra altavoz a veces está guiada por una emoción. A veces el altavoz está guiada por un momento de rabia, de ira, de enojo. A veces esa voz interior está guiada por un recuerdo, por una herida abierta en el corazón. A veces esa altavoz que está dentro de nosotros habla desde el dolor, desde el resentimiento, desde el enojo, desde la soberbia, desde la envidia, desde el celo. A veces esa voz alta se activa sin darnos cuenta y es que es casi instantáneo que hablamos ante las cosas que nos pasan, ¿cierto? A veces es casi que no nos damos cuenta, es en modo automático que vamos diciendo cosas, ¿no? Y que vamos diciendo cosas a nuestro parecer y no al parecer de Dios. A veces vamos diciendo cosas que van en contravía del Señor. A veces nos volvemos portadores de voz, no de Dios, sino del mismo enemigo. A veces empezamos a proferir con nuestra boca cosas que no vienen del Señor y rápidamente, ligeramente hablamos. Se nos activa esa altavoz, se nos activa esa voz en alto. Y saben una cosa, allí es donde hay peligro. Allí es donde hay peligro porque te voy a decir algo. El enemigo, Satanás, no puede leer tus pensamientos porque él no es omnisciente. Él no lo sabe todo. Él ni es omnisciente ni es todopoderoso. Él no sabe lo que tú estás pensando. Pero cuando Satanás usa tus pensamientos en tu contra, cuando los hablas, cuando empiezas a hablar, entonces él usa eso que has dicho para poner en tu corazón miedo, para sembrar en tu corazón duda, para sembrar en tu corazón opresión, para que tú te amedrantes, para que tú pierdas fuerza, para hacerte creer mentiras, porque él es el padre de la mentira. Así que mucho cuidado con ese altavoz, mucho cuidado con ese altavoz, mucho cuidado con hablar en modo automático, ¿no? Entonces, de repente te tocó hacer algo que no querías y tú dices, es que esta vida que me tocó y entonces empiezas a decir cosas que no tienes que decir, ¿no? Y de pronto te duele la cabeza y entonces dices, eso es que tengo y empiezas a decir y empiezas a confesar tu temor desde el corazón. Empiezas a activar esa altavoz en modo automático. Empezamos a decirle tal vez a los hijos, no sirves para nada, tú siempre eres un rebelde, tú haces lo que quieres, tú no sé qué. Y empezamos a activar ese altavoz, se activa en forma automática y el enemigo lo usa en tu contra porque él no conoce tus pensamientos hasta que tú los hablas.
Cuidado con lo que hablas. Y a veces decimos una cosa y nos vamos de para adelante y luego volvemos para atrás, ¿cierto? Y entonces, ay, Señor, la embarré. Ay, Señor. Y quiero decirles que no solo nos sucede a nosotros, quiero contarles y quiero que vayamos a una historia en la palabra de Dios bellísima de uno de los discípulos de Cristo que vivió esto, que es ese altavoz que a veces habla sin pensar, sin comprender y que está fuera de la línea del Señor. Se desconectó del audio de Cristo, se desconectó de la voz de Jesús, se desconectó de sus promesas y comenzó a hablar lo que no tenía que hablar. Así que acompáñenme por favor al libro de Mateo. Quiero que vayamos a la palabra de Dios y me acompañes al libro de Mateo en el capítulo 16. A alguien se le activó el audio, hablando de altavoz, a alguien se le activó en este momento, pero bueno, vamos. Dice así la palabra de Dios. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16, en el verso 21. ¿Listo? Ojo acá, por favor, atención, porque esto es bien lindo, porque el Señor en su palabra es muy edificante. Su palabra nos edifica muchísimo. Dice así, Jesús anuncia su muerte. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Ojo acá, el Señor Jesús, vamos a ir parte por parte, el Señor Jesús les está anunciando a sus discípulos algo poderoso, les está anunciando un secreto, les está anunciando su llamado, les está anunciando su propósito de vida, les está diciendo a sus discípulos, les voy a contar algo porque no se lo contó a todos, se lo contó a su círculo íntimo, se lo contó a sus más cercanos, estaba revelando lo que iba a venir, lo que iba a suceder. Les estaba contando para qué estoy aquí en la tierra, les estaba diciendo a sus discípulos, ¿para qué he venido? ¿Cuál es mi propósito? Estamos en el libro de Mateo, Mateo capítulo 16, desde el versículo 21. Mateo 16, desde el versículo 21. Y entonces el Señor Jesús le está contando a su círculo íntimo sus planes. Está profetizando, está anunciando lo que va a venir. Les está contando a sus discípulos algo que él traía desde niño en su corazón y en su mente y que lo había guardado para ellos, para solo su círculo íntimo, lo tenía ahí en lo secreto. Y entonces el Señor Jesús, alrededor de sus discípulos, comienza a contarles y les dice, mire muchachos, mire mis amados, mire amados míos, mira hijos míos, es necesario que nos vayamos de aquí. ¿Para dónde? Para Jerusalén. Nos vamos para Jerusalén, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Jesús les está contando un secreto revelado, les está revelando su propósito de vida, les está revelando su llamado, les está contando lo que va a venir, les está contando el más grande acontecimiento de amor que pudo experimentar la humanidad. Les está contando la obra más majestuosa que va a suceder. Y entonces el Señor les dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor les contó abiertamente lo que venía. El Señor les contó lo que habría de suceder. Él no les estaba preguntando, ¿ustedes qué les parece? ¿Será que les parece bien? ¿Les parece mal? Les vengo a contar que yo traigo una misión del cielo. Yo he venido a esta tierra encomendado por mi Padre a cumplir una misión de amor por ustedes. Vengo aquí, Dios me ha enviado aquí a cumplir un propósito, está cerca el tiempo de cumplirse. Me es necesario que nos vayamos para irnos a Jerusalén, me es necesario ir a Jerusalén. Les está revelando algo grande y poderoso. Entonces Pedro, se le activó el altavoz a Pedro. Se le activó el altavoz a Pedro y mira lo que dice Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ojo acá. Se le activó el altavoz a Pedro.
¿Cierto? Pedro diría, ay, ¿cómo así que se va a morir nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro líder, nuestro guía, nuestro Señor? ¿Cómo así, Señor? Ten compasión de ti mismo. Ay, pobrecito. Se le activó el altavoz, porque a veces nuestro parecer, a veces no, casi siempre nuestro parecer está en contravía de lo que Dios dice y de sus planes perfectos y maravillosos. Nuestro pensar es distinto al del Señor. La palabra de Dios dice, porque los pensamientos de Dios distan de los del hombre como dista el cielo de la tierra. Así dice la palabra de Dios. Y entonces Pedro se lo llevó aparte y le dijo así como secreteándole al Señor, ¿no? Se le activó el altavoz a Pedro, pero se lo llevó y le dice, ay, Señor, tenga compasión de usted, no permita que esto suceda. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque la pasas viendo las circunstancias, porque no has trascendido a que veas lo que significa la obra que yo voy a cumplir, que mi Padre cumplirá en mí en Jerusalén. ¿Por qué te quedas viendo lo pasajero? ¿Por qué te enredas en lo momentáneo? ¿Por qué te gusta el placer momentáneo? ¿Por qué quieres solamente lo de aquí ya, sin pensar en lo que ha de venir? El Señor mismo se lo dijo a uno de sus discípulos. Apártate de mí, Satanás. Cuando se te activa el altavoz que viene de ti, cuando se te activa el altavoz de tus pensamientos humanos, cuando se te activa el altavoz de tu lógica y de tu parecer, cuando se te activa ese altavoz y vas profiriendo y vas diciendo cosas sin entender el propósito y el llamado, te vuelves un portavoz de Satanás. Un portavoz para traer maldición sobre tus hijos, un portavoz para que la enfermedad se enraíce en el cuerpo, un portavoz para que el problema y el fuego se enciende, un portavoz del enemigo. Y te vas en contravía de lo que Dios ha dicho. De lo que Dios ha dicho de tus hijos, de tu sanidad, de lo que Dios ya hizo a través de su Hijo en la cruz. Cuidado con ese altavoz. Se nos pueden venir pensamientos porque somos humanos y estamos en el mundo, pero cuidado con abrir la boca. Cuidado con decir y hablar en contravía a los principios y a lo que Dios ha establecido. Cuidado con hablar lo que no tienes que hablar. Cuidado con decir lo que no tienes que decir. Mucho cuidado. Cuidado con ser. Cuidado con ese subconsciente que nos traiciona muchas veces y nos hace hablar lo que no tenemos que hablar. Hoy el Señor está diciendo, cuida tu boca y observa lo que confiesas a diario y en todo momento. Cuida tu boca y observa lo que estás confesando a diario. Ayer les quiero contar una anécdota. Ayer estuvimos en un debut de una directora de Mary Kay. Y el papá de nuestra directora es hincha de Nacional, ¿no? Y ayer era la final de fútbol. Y entonces terminamos, ojo acá, terminamos de estar en el debut. Y entonces, como yo lo vi vestido de Nacional y bueno, su emoción por su equipo de fútbol, le dije, bueno, seguimos de celebración, terminamos el debut y ahora nos vamos a ir a ver a Nacional campeón. Y él, claro, ay, sí, ya es la hora, chao, bueno, nos despedimos y todo, bueno. Y nos fuimos, ¿no? Y cada uno nos fuimos para nuestras casas y llegamos a nuestra casa y yo llegué a mi casa.
y en la casa donde mis padres estaban viendo el partido de fútbol, efectivamente. Y de repente estábamos en la casa donde mis padres estábamos haciendo fuerza, que el Tolima, que gane el Tolima, que no sé quién, que tan, y cada uno por su equipo, ¿no? Y entonces, de repente me salió un poquito al patio y el Señor me dice, ¿tú confesaste algo con tu boca? ¿No recuerdas? ¿No lo recuerdas? Le dijiste al papá de la directora, después de esta celebración viene otra celebración. Y yo me quedé callada y yo dije, ¡ay, Dios mío! Mami. Denme un segundito, espérenme un segundito, por favor. Bueno, entonces, tú a veces de manera inconsciente hablas, a veces de manera inconsciente dices cosas, a veces de manera inconsciente se te salen comentarios, a veces de manera inconsciente en tu propia opinión dices de las personas, ¿cierto? Es que fulanito es irresponsable, es que sutanito, es que, ¿cierto? Y empezamos a proferir, es que ese señor sí es amargado, es que fulanita sí es no sé cuántas, es que usted no sirve para nada, es que usted no es capaz de tal cosa, es que usted no sirve para esto otro, nunca le ha ido bien con sus finanzas, siempre anda endeudado, siempre anda poniendo la totuma, ay, no sé qué más, y empezamos a proferir. Y se nos activa el altavoz, ¿no le parece? Se le activa el altavoz y usted dice, no eres consciente y en tu subconsciente comienzas a decir cosas. En tu subconsciente comienzas a proferir con tu boca. Y a veces nos volvemos portavoces del enemigo. El mismo Pedro. Quiero que tenga usted en cuenta esto. Pedro no es que sea malo, es que a Pedro se le activó su subconsciente, se le activó el altavoz de lo que estaba pensando. Pedro estaba pensando, ay Dios mío, pobrecito el Señor, lo van a matar, Dios mío. Ay Señor, si es posible que no suceda eso, que no ocurra. Cuando no comprendía lo que significaba la muerte de Cristo. La muerte de Cristo era necesaria. ¿Saben una cosa? Satanás quiso adivinar el plan del Padre. Satanás siempre estaba dispuesto a adivinar cómo el Padre, cuál era el plan que el Padre tenía para salvarnos. Y nunca lo pudo adivinar. Nunca lo pudo adivinar porque si Satanás hubiese sabido que la muerte de Jesús en la cruz significaría la salvación de nosotros, por todos los medios hubiera impedido que eso sucediera. Pero aún Satanás usó hasta un discípulo de Cristo para acelerar el cumplimiento de la obra del Señor, porque él no lo sabía. Jesús no se lo dijo a Satanás. Jesús se lo confesó a sus discípulos. Jesús se lo contó y ellos no lo comprendían. ¿Saben una cosa? Y Jesús lo mantuvo en silencio desde que él nació. El sábado en la predicación que teníamos en el ministerio comprendíamos una verdad tan linda. Y fue la muerte de Jesús en la cruz. Cuando Jesús grita, cuando llega a su último instante en la cruz, grita consumado es, y dice que su cabeza halló descanso. El único lugar donde el Señor Jesús pudo reposar su cabeza fue en la cruz, porque él solo descansó hasta que se dio cumplimiento a la obra secreta que no conocía Satanás, a la obra que había, el plan que había creado el Señor, Dios Padre, para salvarnos a nosotros. ¿Sabe cuándo descansó Cristo? Cuando nos salvó. El único momento en que Jesús descansó fue cuando nos salvó, fue cuando y dio cumplimiento a la misión que se le había encomendado. Y ahí dijo, consumado es, dice, y su cabeza descansó. Yo decía, Dios mío, no me puedo sacar esa imagen de mi cabeza y darle gracias al Señor. ¿Saben por qué? Porque Él nos amó y porque Él nos ama y porque Él sabía que era necesario que eso se diera cumplimiento para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él no descansó hasta que nos salvó.
yo le quiero decir a usted, hoy, cuide su altavoz, cuide de hablar lo que usted piensa, su parecer. En nuestro parecer se nos vienen muchos pensamientos, muchos. Estoy segura que usted mira a su esposo y usted piensa un montón de cosas de su esposo. Usted mira a sus hijos y usted piensa un montón de cosas de ellos. Usted mira su trabajo y usted piensa un montón de cosas. Usted mira a su jefe, usted mira la situación y usted empieza a mirar muchas cosas. Usted mira las noticias, usted mira y se le van a venir muchos pensamientos. Y es normal que eso suceda. Pero yo le quiero decir, cuidado con que se active el altavoz, porque en el momento en que usted abre la boca y pone ese pensamiento en su boca en palabras y lo profesa, el enemigo lo usa, pero no lo usa para favorecerte. ¿Sabe para qué lo usa? Lo usa para sembrar mayor miedo e incertidumbre en su corazón. Lo usa para manipular sus pensamientos. Lo usa para destruirte. Lo usa para robarte la paz. Lo usa para que la maldición repose sobre su vida. Por eso le digo, guarda silencio, aun cuando estés pensando algo mal. Calla, cuida de activar ese altavoz en su vida y en su casa. Sé más consciente de lo que dices. Observa lo que dices. Observa lo que dices. Observa lo que dices. Sin querer. Y usted decía, pero yo no quería decir eso. Eso no era lo que yo quería decir. Pero terminas diciéndolo. Y cuando tú lo dices, como Satanás no conoce tus pensamientos, él los conoce hasta que tú se los cuentas, hasta que tú lo confiesas con la boca. Entonces él lo usa para sembrar más miedo. Él usa lo que piensas para sembrar más incertidumbre en tu corazón. Él usa lo que piensas para atribular tu corazón. Él usa lo que piensas para destruirte. Por eso te digo, cuida ese altavoz. Cuidado con tu altavoz. Cuidado con ese altavoz que se activa en automático. Hoy, antes de hablar, piensa. Aunque lo estés pensando, medita en lo que dice el Señor en su palabra. Trae a tu boca la palabra. Y aunque estés pensando mal, empieza a confesar con tu boca. Comienza a confesar. Aunque tus hijos anden perdidos en el mundo, comienza a confesar: mi casa y yo serviremos al Señor. Aunque la carencia esté en medio de tu familia, comienza a confesar: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Vida abundante me ha prometido Jesucristo. Vida y vida en abundancia me ha prometido el Rey de Reyes. Por sus llagas y sus heridas he sido curado, he sido sanado. Aunque su mente diga, esa enfermedad tal vez se está acelerando, se está degenerando más el tejido. Aunque eso esté pasando en tu mente, ni siquiera lo digas. Comienza a decir: por las llagas de Cristo soy curado. No me soltará Cristo nadie me podrá separar del amor de Jesús. Él camina de mi mano. Él me ha tomado de su mano. Comienza a hablar y a proferir lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Comienza a confesar lo que Él dice de ti. Eres especial tesoro. Eres mi hija amada, eres la niña de mis ojos. Comienza a confesar. No seas de las que te miran en el espejo y empieza a decir qué fea, qué gorda. No, cállate, aunque lo pienses, ni siquiera lo digas. Comienza a confesar: soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Soy la niña de los ojos del Señor. Soy aquella por la que Él pagó un precio alto en la cruz. Soy aquella que fue comprada por un valor alto. Soy estima ante los ojos de mi Rey. Empieza a confesar, aunque tu mente y tus pensamientos, dale freno. Desactiva el altavoz, desactiva ese altavoz de tus pensamientos y activa la voz del Señor. Pedro lo vivió y el Señor le dio un consejo y le dice, cuando le dice quítate, le dice el Señor, volviéndose a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Un pensamiento que se vuelve en altavoz, un pensamiento que confiesas con tu boca, que lo dices en altavoz para llamar quizás la atención, para quizás querer cambiar a la otra persona, no lo va a cambiar con ese altavoz. La única forma en que lo vas a cambiar es confesando la verdad de Dios en tu boca. Y le dice:
El Señor le da un consejo a Pedro y nos da un consejo hoy a nosotros y nos dice, ponga la mira en las cosas de Dios y no en la de los hombres. Ponga la mirada en los asuntos del Señor y no en los de los hombres. Ponga la mirada en la eternidad, ponga la mirada en el propósito, ponga la mirada en el llamado. ¿Cuál es el propósito? El Señor nos da un consejo. Cada vez que te sientas tentada a hablar lo que no tienes que hablar, a decir lo que no tienes que decir, póngale un cierre a esa boca, póngale un cierre, hágase así usted misma, píntese los labios, busque una seña donde tienes que decir, cállate, no tienes que hablar, silencio a esa altavoz personal. Y si va a abrir la boca, cuando la vayas a abrir, vas a confesar la promesa, la palabra, lo que Dios dice, lo que Dios ha dicho de ti. Hoy, la palabra de Dios es bien poderosa. Cuidado con tu altavoz. Cuidado. En verdad, he conocido casos muy cercanos, testimonios de personas que solamente confesando la palabra de Dios, vieron cómo se abrieron los cielos. Vieron cómo muchos testimonios de mujeres que querían casarse, que se sentían ya mayores para casarse, empezaron a confesar, aunque la higuera no florezca, con todo yo, Señor, permaneceré firme, fiel. Fiel es el que ha prometido y fiel el que cumplirá. Y después de muchos años, Dios puso esposo en sus vidas, en sus familias. Muchos confesaron con su boca una y otra vez la salvación de su casa, de sus hijos. Después de estar en la perdición y en el mundo, fueron ganados y salvados y hoy sirven al Señor. Fruto de que hubo alguien que se volvió un portavoz del cielo y no un portavoz del mundo. No un repetidor de las circunstancias. Si la circunstancia está, ¿qué ganas con repetirla? ¿Qué ganas con empezar a decir, es que usted no sirve, es que usted sí es necio, es que usted? ¿Qué ganas? Nada. ¿Sabes qué? Eso portavoz, cuando se levanta la voz tuya, tu propio pensamiento, el enemigo lo va a usar para sembrar miedo, para destruirte. Y muchos se han ido a la presencia de Dios, fruto de que se volvieron portavoces del enemigo. Hoy le quiero decir, confiese la palabra, confiese la verdad y aunque usted se sienta tentado, péguese un pellizco si se siente tentado a hablar lo que no tiene que decir. Y piense en las cosas eternas. Piense lo que dice el Señor. Reciba el consejo del Señor. Pon la mirada en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Ponga la mirada en las cosas de Dios y no en la de los hombres. Pon tu mirada en las cosas del Señor. Les quiero decir, a mí me sorprende este pasaje. ¿Sabe por qué? Porque es que unos versículos atrás retrocede un poquitico al versículo 13, ahí mismo en el capítulo 16. Pedro acababa de hacer una confesión revelada del cielo. Mire lo que dice. Mateo 16 en el versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro le acababa de decir al Señor Jesús, tú eres el Cristo. ¿Sabe qué significa Cristo? Morir así en la cruz. Cristo crucificado, le estaba contando, estaba siendo un portavoz del cielo. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos
que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo, que a nadie le dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque si se lo confesaban, Satanás podría hacer trampa y interponerse en la obra redentora. ¿Saben una cosa? Pero ahí seguidito, Pedrito activó la voz de él. Ahí seguidito, ahí empezó ya el capítulo que estudiamos hoy. Porque usted hoy puede estar escuchando una predicación y sale de este lugar y puede salir a activar su altavoz. Cuidado con activar su voz personal. Cuidado con hablar lo que piensas a tu parecer. Cuidado con dejarte de llevar y hablar en una emoción. Cuidado con dejarte y hablar en una emoción y en una circunstancia. Comienza a hablar la palabra y si aún se vienen a tu mente y a tu corazón pensamientos de mal, cierra tu boca y vea la palabra y qué dice Dios con respecto a eso. ¿Qué dice Dios de tus hijos? ¿Qué dice Dios de tu esposa? ¿Qué dice Dios de tu esposo? ¿Qué dice Dios de tu trabajo? ¿Qué dice Dios de ti cuando tu trabajo no está siendo prosperado? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Yo llenaré y saciaré de bien y llenaré tu la cena y tu arteza de amasar y rebosarás de mosto, de aceite, de vino, de vides, de higueras, te llenaré, te saciaré de bien. Comienza a confesar lo que dice el Señor y no lo que dicen las noticias y no lo que dicen las circunstancias y no lo que dice tu propio ego hablando desde su emoción. Comienza a hablar lo que Dios dice de ti. Comienza a hablar las promesas y si eres tentado a hablar en tu parecer, cierra tu boca. Sé más consciente de lo que dices. Escúchate, dice la palabra. Observa tus palabras. Observa atentamente lo que dices. Observa lo que estás diciendo. Observa lo que te estás diciendo a ti, observa lo que estás diciendo de ti, observa lo que estás diciendo de los tuyos, observa lo que estás diciendo de tu trabajo, observa lo que estás diciendo de tu país, observa lo que estás diciendo de tu negocio, observa lo que estás diciendo de tus vecinos, observa lo que estás diciendo de tu ciudad, observa lo que estás diciendo de tu vivienda, observa lo que estás diciendo. Y ponle freno cuando lo que vas a decir no viene del cielo. Cuando lo que vas a decir va en contravía de lo que Dios ha prometido. Así que hoy una palabra poderosa en este café. Cuidado con tu altavoz. Así que cerramos en este momento nuestro café y abrimos los micrófonos para quienes deseen compartirnos qué se llevan en esta mañana de café. Quien lo desea hacer en este momento, le invito a que abra su micrófono y nos compartas qué te llevas. ¿Cómo estás, Silvia? Bendecido día para ti y para todas. Hola, Sonia, buenos días. Ay, Dios, es tan lindo, Silvia, que definitivamente cuando Él está trayendo el mensaje adecuado a la vida de uno, no se lo dice una ni dos, sino 3, 4 y las veces que sea necesaria. Precisamente hoy en mi devocional nos estaba hablando de este tema maravilloso de estar pendiente de las cosas de arriba, ¿sí? Estar pendiente de las cosas de arriba y fijar nuestros ojos hacia el cielo, porque nosotros muchas veces agachamos la mirada y hacemos como el avestruz y metemos la cabeza y nos enterramos. Y a esa no es ni la posición adecuada, ni tampoco es nuestra realidad. Hay verdades que sobrepasan todo entendimiento. Y hoy comprendo que independientemente de las circunstancias, de nuestro estado de salud, de nuestras finanzas, de nuestras situaciones familiares, la última palabra la tiene Dios y nosotros muchas veces traemos a nuestra vida con nuestra palabra tiene poder y con nuestra palabra generamos acciones que ni siquiera son los planes de Dios, sino que nosotros mismos creamos situaciones y una realidad que no son verdad. ¿Sí? Entonces, hoy me llevo eso, que independientemente de lo que estemos viviendo, nuestros pensamientos
son tan chiquitos ante los pensamientos del Señor. Entonces, cada vez que me sienta, yo ya eso lo estoy comprendiendo, o sea, llevarlo a la práctica cuesta muchísimo. Pero cuando Dios te está machacando, digo yo coloquialmente, 2 y 3 veces lo mismo, es porque ahí es donde debemos de actuar. Y hoy me llevo eso, mi mirada puesta al cielo, porque mi mirada está siempre en las cosas del Señor y primeramente de Él, todo mi tiempo, todos mis pensamientos, todo mi obrar hacia las cosas de Él, porque Él se encargará de los demás. Y fue así tanto que el día sin IVA, yo venía una semana acá en Florencia, Caquetá, no sé si en otras ciudades, pero está lloviendo y el clima ha cambiado tanto que no para y no cesa de llover. No cesa de llover, es mañana, tarde y noche y ha despertado una gripa con una tos y pues un malestar bastante grande. A mí no me daba gripa hacía 4 años, bendito sea el Señor, pero pues me dio esta, tal vez por lo que tenía, no sé, bueno, no lo tengo que hablar porque si no lo declaro otra vez, ya que estoy mejor. Entonces, realmente gracias al Señor a mí no me daba gripa. Y ya salí de esta y yo decía al día sin IVA y yo con gripe, yo con no sé qué, Dios mío, ¿yo qué hago? Y entonces yo declaré esa vez que yo dije, no, yo me voy a levantar, tú me vas a dar las fuerzas, mi Señor, porque este día va a ser de bendición para mí, para mi familia. No les miento, chicas. Mira, yo estaba, Silvia, con un dolor de garganta que no podía ni hablar, estaba difónica. Me dolía el cuerpo de manera, o sea, bastante fuerte el cuerpo, la cabeza se me estallaba, pero yo declaraba, yo decía, Señor, tú me dices que yo ya soy sana de esto también, tú ya me vas a levantar y tus fuerzas van a ser realmente mi poder para poder estar aquí frente a mi negocio, el cual tú vas a bendecir hoy. Eso fue el día sin IVA. Desde las 7 de la mañana me senté en mi escritorio. Me acosté satisfecha y agradecida con Dios por todas sus bendiciones, porque me acosté a la 1:30 de la mañana. Eran las 11:30 y yo estaba visitando a clientes para hacerle las ventas porque no daba abasto. Y mi Dios me sobreabundó de una manera tan impresionante, demostrándome que todo lo que llega a nuestra vida en bendición no es porque nosotros seamos los más conocedores, los más inteligentes y los más hacedores. No, es porque le creemos a Él, nos levantamos con fe y porque siempre estamos glorificando su santo nombre, porque todo lo bueno que llega a nuestra vida es porque Él lo desea. Él quiere que vivamos una vida en abundancia. No debemos de vanagloriarnos, porque si el negocio está bien y si nuestras cosas en nuestra vida van bien, no es por nosotros, es porque Dios lo desea y porque su poder infinito hace que las cosas sean así. Nosotros ponemos nuestro granito de arena, que es tener una fe inquebrantable, que es colocar pensamientos de verdad y nuestro corazón guardarlo de todo mal. Sí, guardarlo y blindarlo. Yo digo que ahí es donde debemos de nosotros ser muy, muy sabias y pedir esa sabiduría al Señor que proviene del cielo, porque realmente cuando pedimos la sabiduría, Él nos llena como llenó a David de esos pensamientos positivos y de la fuerza que pues no la tenemos en la tierra. La tierra nos desenfoca, el mundo nos desenfoca de la verdad y nos trae a nuestra mente esas mentiras del diablo. Yo digo siempre a mi niña, esas son las mentiras del diablo, nena, no hay que decirlas y entonces ahí deséchalas y más bien vamos a jugar y todas esas cosas malas las vamos a convertir en verdades del Señor. Entonces, definitivamente Dios es lindo y esta semana empezamos con esa verdad de colocar nuestra mirada hacia el cielo. Hacia el cielo. Y qué pena por extenderme, pero es que nosotros en la iglesia hicimos un ayuno los 3 primeros días de junio y estamos
en este mes es la libertad financiera. Y yo les comento esto porque yo sé que muchas pueden estar también pasando situaciones difíciles financieras. Resulta que a mí hace más de 5 años, yo tenía otra empresa. Antes de entrar a Mary Kay tenía otra empresa y después de un año de estar en Mary Kay yo dejé todo lo demás para dedicarme 100% a Mary Kay. Y hubo un cliente que me quedó debiendo dinero de unas ventas de café hace más de 5 años. Y todo el mundo me decía, échale tierrita a eso, Sonia. Échale tierrita a eso, Sonia. Y yo le decía, no, yo no le voy a echar tierra porque yo le creo al Señor. Yo le creo al Señor y yo más bien voy a descargarme en Él y le voy a poner esa carga a Él y le voy a dejar todo eso en sus manos. Él sabrá qué es lo que debe hacer. Pero yo ya me descargo y voy a vivir tranquila y voy a empezar otra cosa nueva, que fue cuando empecé Mary Kay. Les cuento, compañeras y hermanas de la fe, Dios es tan grande que Él sabe cuándo necesitamos el dinero. La semana pasada yo hice el mismo ejercicio que hago todos los martes y es decirle a mis clientecitas con amor su mensajito para que no se olviden de mí. Y puso Dios en mi corazón escribirle a esa persona, a esa empresa. Y yo, ay Señor, pero es que son hace 5 años. No importa, me decía él, no importa, Sonia, hazlo con fe. Y lo hice con fe. Y van y me responde la señora que es amiga mía. Y yo decía, hasta perdí la amistad por haber fiado. Y entonces me responde, me dice, Sonia, qué pena contigo, la situación de pandemia nos ha dado muy duro, no sé qué, bueno, en fin, dijo, pero sabes una cosa, lo que tú has hecho en mi vida. Ese día que nos encontramos hace 3 años para orar por mi hogar, eso no tiene precio, Sonia, y yo lo valoro. Y sabes qué, Sonia, te voy a pagar así sea por cuotas. Cada vez lo que haya en caja, los miércoles te lo voy a pasar, Sonia. Y yo, amén. Gracias, gracias el Señor, porque tú hiciste este milagro de amor. Y saben una cosa, después de yo haber pasado 6 meses en cama, 6 meses en cama, pues obviamente el negocio, los ingresos no van a ser igual, pero yo nunca he pasado necesidades porque el Señor siempre estuvo ahí. Y hoy con ese llamado de amor y ese mensaje que Él puso a través de esa empresa que me debe, pues me está diciendo, aquí tienes el dinero para volver a reinvertir en tu negocio y seguir adelante. Entonces, no pierdan la fe, chicas, no pierdan la fe. No pierdan la fe, así pasen 2, 3, 4, 5 años, el Señor actúa y te da lo que Él te promete en su palabra. Entonces, la gloria y honra sea para mi buen Dios y sé que vendrán cosas extraordinarias en la vida mía, de mi negocio, de mi familia, porque al fin aprendí, Silvia, a través de la palabra del Señor, que Dios debe estar delante de cada actuar de nuestro negocio porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño del oro y de la plata, no nosotros. Amén. Amén. Gracias, Sonia, por compartirnos. Gloria a Dios. Confesar las verdades del Señor. Eso hace que florezcas. Confesar con tu boca lo que Dios te ha prometido y no lo que el mundo habla. Entonces hace que sus bendiciones te alcancen y cumplan el propósito por el cual Él te bendice. Así que gloria a Dios. Gracias, Sonia, por compartirnos la mirada puesta en el Señor, en los asuntos del Padre, la mirada puesta en el reino de Dios, y desconecta tu mirada de la tierra, porque si te quedas mirando la tierra vas a terminar llorando y lamentando todo lo que puede pasar y las consecuencias y demás. Así que gloria a Dios. Bueno, Olguita, abriste, levantaste tu mano para compartirnos. Buenos días, Silvita. Buenos días para todos. Cuando el Señor me inquieta, yo intervengo. De lo contrario, no intervengo. Silvita, mira, escuchando el tema, también, aparte de que tenemos que cuidar nuestras palabras en el sentido de que si estamos hablando en positivo o en negativo, también tenemos que cuidarnos de a quién le contamos nuestros proyectos, a quién le contamos nuestros sueños, porque eso es muy delicado, Silvita. Cuando el Señor le regala a uno una promesa, uno la debe guardar. Y si uno se la confiesa, es a alguien que esté en el mismo nivel de uno espiritual,
alguien que venga a ayudarle a uno a cumplir ese propósito. Pero si usted no está consciente de que esa persona con la que usted está hablando está en el mismo, uno es muy dado a encontrarse una amiga y, ay, no, imagínese que es que yo tengo este negocio, yo tengo esta plata guardada, o yo voy a hacer este viaje, pero usted no sabe la persona qué envidia tenga, qué daño le puede hacer al comentar. Entonces también no solamente en proclamar la palabra positiva o negativa, sino a quién le contamos, a con quién hablamos, con quién nosotros nos comunicamos es muy importante. Mira, te voy a contar un testimonio acá. Una amiga tenía un local y ya un señor conocido de ella arrendó un local para el justo y bueno. Y aquí iban a traer al D1. Entonces ella se asesoró mal, ella sin saber, ay, me van a contratar mi local los del D1, pero ella no me comentó a mí, sino hasta cuando ya pasó todo. Y fue y le preguntó al señor, ay, mire, es que me van a contratar los del D1 y usted como ya arrendó el de justo y bueno, usted sabe todo porque ellos ponen a llenar unos contratos muy rigurosos. Ay, usted me puede asesorar. Pues ese señor le quitó el negocio a ella y fue y les alquiló un local que él tenía y la dejaron a ella sin eso, por haber comentado el sueño, lo que Dios le regaló a la persona equivocada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, acordémonos de Ezequías en Segunda de Reyes 20, 12, 19, cuando Ezequías le pidió al Señor, le clamó que le diera más vida y el Señor le dio 15 años más de vida, pero ¿qué cometió? Llevó a los reyes, le mostró todo el oro que tenía, le mostró todos los tesoros que tenía y por haber hecho eso fue totalmente, se perdió todo. Entonces nosotros también tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros en la parte espiritual, como hijas del Padre, somos llamadas también a guardarnos, a guardar nuestra boca. No podemos comentarle todos los proyectos a personas equivocadas, porque inclusive hay personas que le dicen a uno, ay, imagínate que tengo este proyecto. No, eso no sale, eso no. Pero si uno se lo dice a la persona correcta, por eso yo siempre le digo al Señor, Señor, colócame en el lugar correcto, con las personas correctas, en el tiempo correcto y con la palabra precisa y mándame personas para que yo pueda cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. Porque, porque uno se equivoca y a mí me ha pasado, Silvita, yo he comentado cosas y uno siente después que como que esa persona envidió lo que uno tiene proyectado. Entonces, no, mire, cuando uno tiene esa identidad, yo les digo a todas las que están aquí conectadas, si no han encontrado la identidad, por favor, pídanle al Padre, pídanle, Señor, muéstreme esa identidad que yo soy tu hija y que yo soy heredera. Cuando tú tienes esa identidad, uno le pide al Padre y Él le da conforme a su voluntad. Mira, Silvita, ayer mi mami estaba en una finca, yo no podía ir a traerla y yo dije, Señor, por favor, mándale un carro que la recoja, que la traiga aquí a la puerta de la casa. Yo lo dije así, le dije 2 veces, Señor, mire, va a llover, que mi mamita no se moje. Y preciso pasó el alcalde en la camioneta y la trajo y la dejó aquí en la puerta de la casa. O sea, lo que uno le... Y cuando yo la encuentro a ella, a los 20 minutos llegó acá, yo, ¡ay, madre, qué pasó! Yo no pensé que llegara tan rápido. Dijo, pasó el alcalde y me trajo. Yo le dije, ay, ¿qué? Dije, madre, yo le dije al Señor, yo le dije, Padre, mándale a mi madre un carro y por favor tráigala aquí a la puerta de mi casa, que mi mamita no se lave, que mi mamita no se... Y tal como yo lo pedí, Él lo hizo. O sea, eso es algo maravilloso cuando uno tiene esa relación con el Padre, en la voluntad de Él, Él cumple eso y en la fe de uno. Entonces era eso, Silvita, recomendarles que no cuenten sus proyectos, las promesas que Dios le daba a las personas equivocadas, porque ahí también estamos hablando, ahí también estamos proclamando. Entonces, hay que tener mucho cuidado a quién le contamos nuestros proyectos. Era eso, Silvita. Muchas bendiciones para todos. Olguita, gracias por compartirnos, así es. Fíjese que el mismo Señor Jesucristo nos lo enseña. Él se lo reveló a sus discípulos, a su íntimo, a su círculo íntimo, aquellos con los que estaba trabajando en la misma misión, en el mismo llamado, y les dijo, no lo digan a nadie, se los dijo, no lo comenten con nadie. ¿Por qué? Porque los planes del Señor son grandes, los planes del Señor son eternos para tus hijos.
Así que gracias por compartirnos, Olguita, gracias por enseñarnos hoy también que no solo se trata de confesar la palabra y de guardar nuestros propios pensamientos y nuestra forma de pensar y de hablar, sino también hacerlo con la gente correcta, con las personas correctas. Es Dios el que nos lo pone y Él es el que nos da sabiduría y nos revela su propósito y su plan. Todo Sí, puesto en los Silvita, ojos de arriba. yo quería compartir, imagínate que a mí me pasó algo parecido como Mónica, creo que fue la que habló ahorita. Imagínate que yo dependo de mis clientes, ¿no? Que ellos paguen porque si no mi comisión la pierdo. Y imagínate que habían 3 clientes que no querían pagar y yo, Diosito, ¿y ahora yo qué hago? Son 87, son 100 y pico y me dependo de mi comisión. Pues mi esposo me decía, Olga, ellos ya no le van a pagar, pues pierda esa plata a no perder su comisión. Y yo, no, ellos van a pagar. Y usted no me va a creer que ayer ellos me escribieron ellos mismos y me dijeron, Olguita, ¿cuánto es que me toca pagar? Y yo, en serio, Dios mío, Dios es lindo conmigo, en serio. Y ayer pagaron y ya, pues gracias a Dios están activos los servicios y pues no pierdo mi comisión. Pero lo que uno declara, lo que usted dice, uno declara, eso se hace. Gloria a Dios, Olguita, porque activaste tu comisión y porque Dios tiene grandes bendiciones para ti, para los tuyos. Gloria a Dios. Sí. Gracias por compartirnos. Gila, levantaste tu mano, abre tu micrófono y nos compartes. Buenos días a todas, buenos días. Bueno, hoy Días. día yo me llevo algo maravilloso y poderoso que usted ha hablado, Silvia. Como dice usted, activa tu altavoz, ¿no? Pero tenemos que activar la voz a Dios, como usted lo dice. ¿Por qué razón? Porque cuando el mal no puede es leer nuestros pensamientos, ¿no? Entonces nosotros cuando hablamos con nuestra voz, Él está atento para atacarnos. Entonces, si nosotros estamos confiados totalmente, absolutamente en la fe y clamamos a Dios con nuestra propia boca, por eso dice que cuando oremos, oremos con una voz aludible, con un poquito de un tono como que nosotros mismos nos escuchamos. ¿Para qué? Para nosotros clamar a Dios, para nosotros declarar a Dios que todo Él nos guíe y nos dirija y nos proteja de todo lo malo, porque siempre el mal está pendiente para atacar a la familia, atacar al ser humano, atacar a la juventud. Y lo que yo sí le digo, un testimonio mío, que yo he sido muy en mi persona, que lo que más le pido a Dios que me guíe, me perdone, que yo soy muy imprudente, mucho hablo, ¿no? Y cuando discuto con mi esposo, uno habla y activa esa altivoz. Y entonces comienza a hablar cosas que no son cosas buenas. Entonces, ahora último, mi testimonio es que yo he comenzado a cuando discutimos o algo pasa con mi esposo o con alguien, yo trato de ponerme, como dice usted, el cierre, decir, Señor, hazme ser prudente, o sea, hablar bien, despacito, para no comenzar y seguir con lo mismo, porque el mal siempre se interpone y nos lleva a la discusión, a la pelea. Entonces, es desactivar esa voz ante el mal, ¿no verdad? Ahora, activar la voz a Dios, yo clamo a mi Dios, yo declaro que este día es un Dios que está con nosotros. Yo le quería decir un testimonio que yo sé que usted ha estado orando mucho por mi hijo. El día sábado se hizo un examen médico, mi hijo está bien, está limpio en sus órganos, en su vida, y solamente lo ha sanado es Dios. Porque Dios le puso a él en la mente, le dijo, tú tienes que tú mismo poner tu voluntad, no los médicos, los psicólogos, sino tú. Si tu propia persona no haces que tú te sanes, que tú mismo digas, no voy a hacer por este camino, no voy a ir por el camino del mal, pues tú tienes que hacerlo. Entonces mi hijo dice que ha hablado con Dios, que solo Dios lo ha salvado. Y gloria a Dios, gracias a Dios y gracias Silvia por sus oraciones. Seguimos orando para que no caiga en tentación.
está trabajando, está estudiando y está limpio de todo. Y la fe absoluta a Dios, todos los días yo clamo a Dios y declaro cada día, ahora he aprendido a agradecer, porque si más agradezco, más bendiciones vienen. Entonces, cada día que uno viene, cada día que pasa, agradezcamos a Dios, pidamos a Dios, declaramos a Dios, declaremos que este día es un día de fructífero, de paz, de amor. Estamos viviendo momentos difíciles en Ecuador, usted habrá escuchado, estamos con los paros, no puedo ir a ver mis productos, le digo la verdad, estamos que no se puede trabajar, no se puede cobrar, no se puede hacer nada, pero tenemos alimento, tenemos salud, agradezcámosle a Dios, vivamos con lo que tenemos, pero con Dios siempre es adelante. Entonces yo vivo agradecida, hoy Dios me ha hablado con esto de aquí que dice, desactiva la altavoz al mal, activa la voz al bien. Y esto es lo que yo declaro que es un día con Dios y con Jesucristo, que vamos a salir adelante. Ese es mi dos testimonios que le quería decir de mí y de mi hijo. Gracias y que Dios las bendiga. Gila, qué lindo testimonio. Gloria a Dios, gloria al Señor, porque Él es poderoso y porque ya fue derrotado el enemigo en la cruz, completamente derrotado, y tenemos la victoria y vivimos desde la victoria. Así es, tenemos que bajarle Amén. Completamente el volumen a nuestra voz y a nuestros miedos, temores, circunstancias, soberbias, iras, resentimientos. Bajémosle todo el volumen a esos pensamientos que quieren hablar y subámosle el volumen a las promesas, a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha declarado sobre nosotros, a la victoria ganada en la cruz, a los propósitos eternos. Así que gloria a Dios. Gracias a todas quienes han compartido. Me encantó verlas, saludarlas, compartir con ustedes en esta mañana. El Señor, en su infinito amor y misericordia, nos ha enseñado en este día. Declaro una semana bendecida, sobreabundada en sus vidas, en sus trabajos, en sus negocios. Una semana llena de su gracia, de su favor, de su bendición. Una semana de victoria, una semana llena de gracia, una semana de ver su amor, su bondad, su misericordia, una semana de restauración, de remontar la bendición, de remontar la gracia, lo que Él ha prometido sobre ti, una semana de su favor en todas las áreas de tu vida. Les mando un abrazo gigante, que el Señor les bendiga rica y abundantemente y nos vemos el próximo café el día jueves. Un abracito, chao, chao. Amén, así será, gracias. Amén, amén. Un abrazo para todas. Dios les bendiga.